En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Bienvenidos y bienvenidas a las lecturas correspondientes a este lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de los Reyes. En el capítulo 17, versículo del 5 al 8, del 13 al 15 y 18. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaf, junto a Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Y habían adorado otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 59. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria
y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por esta bendita palabra. Estamos siguiendo el libro de los Reyes en el primer libro y en el segundo libro. Y en este libro del Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios es el que lleva en sus designios amorosos al pueblo que ha rescatado de la esclavitud en la que el faraón los tenía en Egipto. Hemos venido escuchando cómo ante un Dios que ha hecho maravillas, grandes prodigios a su favor, el pueblo siempre se ha revelado ante un Dios que ha permanecido fiel y que jamás los ha rechazado. Hoy, por ejemplo, tenemos en este segundo libro que el Señor ha advertido al pueblo no adorar dioses extranjeros, y es lo primero que ha hecho. El Señor había advertido a Israel y a Judá: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos. Y a pesar de estas advertencias, que no son una amenaza, sino para el bien del pueblo, si los cumplieran, si los hubieran cumplido, ellos se han resistido a esa voz. No escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres. Es siempre la rebeldía del hombre. ¿Cuántas veces también nosotros hemos escuchado de Dios una voz que nos invita a volvernos a Dios en un espíritu de conversión, volvernos al camino que nos lleva a la vida, dejar el mal proceder, sacudirse de todas esas cadenas que nos esclavizan, que destruyen, que desmoronan, que desfiguran al hombre. ¿Cuántas veces Dios, como un padre, nos ha advertido, nos ha señalado el camino a seguir, y cuántas veces nosotros nos hemos vuelto de ojos y oídos ciegos y sordos ante esa voz que nos llama a vivir la vida y vida en plenitud. Por eso el Salmo dice a Yahvé: Dios nuestro, nos has rechazado
Y sabe el salmista que el rechazo no es ninguna venganza, ningún odio de parte de Dios. Es lo que el pueblo ha cosechado. Es el fruto de haber vivido sin Dios. Es el fruto de haber vivido una vida al libre albedrío. Cantamos con el salmista: tú, Señor, nos has rechazado, pero si tú vienes a nosotros, haremos maravillas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que vence. Él es el Dios todopoderoso. Nos confiamos a su misericordia. Hoy en el Evangelio nos encontramos con este pecado tan común que parece ser que en una confesión no vale la pena decirlo. He criticado a mi hermano. He hecho juicio de mi hermano. He cuadriculado a los de mi barrio. He clasificado a mis amigos y a aquellos que no me caen bien, los he señalado. Es un pecado gravísimo, queridos hermanos. Criticar, calumniar. Y no digo criticar cuando tú das una opinión que construye. Lo digo en el sentido destructivo, despectivo contra el prójimo, contra el hermano. Si tu juicio pisotea la dignidad de tu hermano, de tu prójimo, a eso se le llama pecado. A eso se le llama juicio. Y nosotros no estamos para ser fiscales, jueces de nadie. ¿Por qué te fijas en la paja que lleva el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Nos dice el evangelista. Y es que es muy fácil ver para afuera, pero muy difícil ver para adentro. Es fácil fijarse hasta en la mota que lleva el ojo de nuestro hermano. Y estamos hablando de mota, es decir, de una basura que a simple vista no se observa, pero no se repara en la viga que de lejos se observa. Muchas veces el que más critica es el que peor anda. Además, hermanos, ¿quién está libre de tirar la primera piedra? Qué bien haríamos cada uno de nosotros si nos mordiéramos la lengua cuando nos da tentación de criticar al hermano o de levantarle una calumnia al hermano. Qué bien haríamos. Mas, sin embargo, hermanos, esto será juzgado al final del día. Todo lo que tú hiciste con tu hermano, lo hiciste conmigo. Por lo tanto, este evangelista nos está invitando a ser prudentes en lo que hemos de hablar y también en lo que hemos de callar. Si lo que voy a decir va a ser daño, cuchillo, estate en tu vaina. Pero
si lo que voy a decir va a ser un bien, aunque sea duro decirlo, hermanos, es para la gloria de Dios y para la salvación de un hermano a quien le estamos diciendo con caridad la actitud que debe de asumir, pero nunca señalándolo como el peor de los demás, como el patito feo que hay que ver entre revés de ojo. Hermanos, el Evangelio nos invita a amarnos y ese amor se manifiesta en el bien que yo procuro hacerle a mi hermano. Cuando yo juzgo a mi hermano, no le estoy haciendo bien, ni mucho menos me estoy haciendo bien a mí mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.